Buenos días, apreciado tutor. Soy Juan Camilo González y en este video, para darle cumplimiento a la fase 4 del curso, que es la conclusión, hablaremos un poco sobre la calidad democrática de Colombia. Haremos un análisis de la misma, basándonos en diferentes aspectos. Haremos un análisis del presidencialismo de nuestro país y una pequeña reflexión de cierre. Empecemos hablando de la calidad democrática en nuestro país. Y es importante mencionar que cuando se habla de calidad democrática en nuestro país y cuando buscamos la percepción de la gente, es importante que sepamos que esta percepción de la calidad democrática puede variar según las perspectivas, el punto de vista que tienen las diferentes personas, o los sectores de la sociedad. Ahora, hablando un poco de qué es la calidad democrática, se refiere a la evaluación de tanto la fortaleza como la eficacia del sistema político que pues, sea democrático de cualquier país. En este caso, pues nuestro país, Colombia. Y lo que evalúa son términos como la protección de los derechos individuales y políticos, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernanza efectiva. La calidad democrática se utiliza precisamente para eso, para medir qué tan transparentes o qué tanto se cumplen estas disposiciones que ya las mencioné anteriormente, y para medir qué tanto se cumplen con los principios democráticos. La medición de la calidad democrática, tanto en Colombia como en otros países, se hace mediante diversas herramientas. Y a continuación mencionaré algunas y también algunos enfoques utilizados para lo que es evaluar la calidad democrática. El índice de democracia es uno de ellos. Es la herramienta que evalúa la democracia en varios países. Este índice cuenta con diversos factores a tener en cuenta, como el proceso electoral, el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. Otro que podemos mencionar, otra herramienta, es el Índice de Desarrollo Democrático del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Este índice evalúa la democracia en términos de procesos políticos, la participación ciudadana, derechos civiles, libertades políticas, entre otros factores. Y no se centra en la democracia específicamente, sino que se centra también en el bienestar de la sociedad, lo cual es relacionado también, está muy relacionado con factores políticos. Estas herramientas utilizan una combinación de objetivos y percepciones subjetivas para evaluar diferentes aspectos de la democracia. Es importante tener en cuenta que ninguna métrica de las que se mencionó justo ahora, como otras que haya, ninguna
de estas herramientas de medición democrática es perfecta, es infalible, porque los resultados entre una métrica y otra nunca van a ser los mismos. Estos pueden variar. Además, un factor que influye bastante en esto es la situación política del país, que puede ser muy cambiante, y esto pues alteraría los resultados de la medición. Y ahora hablemos un poco de la calidad democrática, más a fondo pues de la calidad democrática en Colombia, a través de varias dimensiones, porque la calidad democrática en Colombia, que es el caso que estamos tratando en este video, se comprende a través de factores como la participación ciudadana, la representación política, la separación de poderes, que es un término que hasta ahora no había mencionado, y el respeto a los derechos humanos, además de la rendición de cuentas, que ya la había mencionado antes. Ahora hablemos un poco de los resultados de esta calidad democrática según la metodología de Morlino 2014 y Duque 2015. Este análisis de la calidad democrática se hizo con apoyo de la metodología del autor que mencionamos anteriormente, bueno, los autores que mencionamos anteriormente, centrándose en las dimensiones procedimental y sustancial y de un análisis que se centrará en el análisis sustancial de la igualdad. Y el argumento principal es que Colombia no solo se encuentra en una calidad democrática baja, sino que además se encuentra en uno de los países con peores condiciones de vida para sus condiciones, pues. Según el autor Morlino, una democracia de baja calidad trae consecuencias como que la estructura institucional no sea posible, y la libertad ni ninguna igualdad entre los ciudadanos. Según este autor, la democracia en Colombia es una democracia en subtérminos. Sus procedimientos y dimensiones sustanciales de respeto a las libertades civiles. Esto se traduce en dos factores que son de vital importancia para lo que estamos hablando ahora. La debilidad del Estado y su incapacidad estructural. Colombia constituye, según el autor, un caso típico de lo que se considera una democracia de baja calidad, teniendo influencia y teniendo problemas como la criminalidad. Y el caso colombiano en particular permite ilustrar que el Estado es deficiente, influenciado también por estos males que mencioné anteriormente, y también se le podría mencionar el narcotráfico. Una democracia débil se trata de una sociedad con deficiencias estatales, en las cuales el Estado no cumple con sus funciones básicas de protección hacia sus ciudadanos. Lo siento. Ahora hablemos un poco de la medición democrática, de la calidad democrática en cuanto
al término de la participación política. Colombia es una república democrática con un sistema presidencialista compuesto por 32 departamentos y un distrito capital, que en este caso pues es Bogotá. El país ha enfrentado desafíos políticos y sociales, incluyendo, como lo decía antes, conflictos armados, procesos de paz y retos en la implementación de políticas que regulan la equidad y la justicia. En conclusión, Colombia es un país diverso y complejo de analizar en este caso, y se caracteriza por su variabilidad geográfica y su riqueza cultural e histórica, marcada por la colonización y las luchas de independencia, la economía y sus retos políticos, en fundamental cuando se habla de abordar aspectos de manera integral, el lograr un desarrollo del país, la dimensión electoral y pues otros factores. En Colombia se hace referencia a este sistema y a este proceso mediante el cual se eligen los representantes y autoridades gubernamentales. Con esto me refiero al proceso electoral. Y para ya pues ir cerrando, haremos un análisis del presidencialismo en Colombia. Y hay que mencionar que el presidente es el jefe de Estado y a su vez jefe de gobierno, elegido por voto popular y para un mandato de 4 años. No puede ser reelegido de manera consecutiva. Es el responsable de la administración general del país y tiene poderes ejecutivos. Y está configurado de la siguiente manera. Como ya lo vimos, el presidente es jefe de gobierno y a la vez jefe de Estado, elegido por voto popular con un mandato de 4 años. Es el responsable de la administración del país y tiene poderes ejecutivos, incluyendo la capacidad de nombrar a sus ministros y a otros funcionarios de su gabinete de gobierno. Ahora hablemos un poco de cómo es la relación entre la rama ejecutiva y el poder legislativo. Y es que hay que decir que estas relaciones entre estos dos poderes ha sido difícil de entender y a su vez conflictiva porque pues a lo que no le gusta a la rama legislativa es que el presidente tiene unas facultades especiales que el sistema le otorga a él como jefe de Estado, lo que puede generar tensiones en el Congreso, que es el órgano encargado de promover las leyes. Entre los últimos años, la relación entre el ejecutivo y el legislativo se ha vuelto más tenso. Esto se debe también a la polarización política que vive el país, también a las divisiones que existen entre estos dos poderes, ya que los dos tienen prioridades que para ellos son más urgentes en cuanto a gobernar el país. No tienen unas mismas prioridades en cuanto al país se refiere. ¿Y esto quién lo termina pagando? Pues las personas de los civiles, las personas normales. Y para que estas relaciones entre ejecutivo y legislativo se mejoren, se debe llegar a un consenso, ¿no? de qué
es lo que en realidad es necesario y tener unas mismas prioridades en cuanto a la hora de gobernar. Y esta división que existe ha hecho más difícil que las políticas se puedan implementar, cosa que también terminan pagando las personas normales. Y esta tensión de la que estoy hablando en este momento, es lo que también hace que la calidad democrática del país baje y pone en riesgo también la democracia. Y para cerrar, daremos una reflexión de cierre. Como decía antes, cuando hablamos de calidad democrática es importante tener en cuenta la percepción de las personas, tanto como de varios sectores, porque pues no siempre se va a pensar lo mismo. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y para acabar con esta división que existe en el país y para que la democracia en realidad pueda ser buena, es importante acabar con estas divisiones y esta lucha de poder que existe, acabar con problemas como la corrupción y la criminalidad. Y como decía, las facultades del presidente son un gran punto de tensión que genera esta división entre poder legislativo y poder ejecutivo. Y los gobernantes, quienes están ahí arriba en el poder, lo que deben hacer es no luchar entre ellos, sino ponerse de acuerdo para fijar unas mismas prioridades para el bienestar del país. Y como lo decía, para que la calidad democrática mejore, primero se debe acabar con todas estas tensiones que existen, porque a la larga todo esto frena el crecimiento del país. Sin más que decir, muchas gracias.